Ahí está. Hola, muy buenas noches a todas, a todos, a todos. ¿Cómo se encuentran? Giovanni, bienvenidos. ¿Cómo Hola, vamos? saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy Perdón, bien. tenía aquí como unas fallas, no sé qué está pasando como con el internet. Ok, no te preocupes, ya lo logramos solucionar. Dar la bienvenida a la comunidad que se está conectando en este momento, que nos va a escuchar en diferido o en sincrónico aquí en este instante, a este espacio que hemos abierto con Giovanni Abadía junto con Sextima para hablar sobre derechos humanos en nuestro programa semanal No hay derecho, un espacio para indignarnos juntos y recuperar esta valiosa cualidad de sentirnos merecedores de derecho, porque nos sabemos intrínseca y conscientemente valiosos de nuestra condición humana. Entonces, eh, hoy estamos retomando de nuestra semana anterior que comenzamos el preámbulo. Hoy es nuestra segunda parte del preámbulo. Vamos a entrar un poco más a la era moderna y todo esto que nos conlleva a la creación de la Carta de Derechos Humanos que conocemos actualmente. ¿Cómo has estado, Giovanni? Bien, súper bien, aquí como cuadrando un poco el tema de la iluminación para que quede bien, bien, bien. Y nada, súper emocionado de poder seguir como hablando, retomando un poco de nuestra conversación de la vez pasada. Estaré como también súper pendiente de los tiempos que bueno, igual es una historia bastante apasionada. Creo que la vez pasada me emocioné mucho con el tema y se me fue un poquito el tiempo, pero pues la idea es que hoy podamos como concluir esta primera etapa de lo que es la historia y el preámbulo de los derechos humanos. Y voy a empezar como a correlacionarlo con algunos sucesos que están pasando, que tenemos como en nuestra cotidianidad, tampoco para que veamos como la historia tan alejada de, pues, de los sucesos que aún ocurren y de nuestra propia como coyuntura nacional. Entonces, nada, Dani, si te parece, podemos entrar en materia, a menos de que quieras poner de pronto algunos elementos que mencionamos la vez No, me pasada. parece bien. Dale, tienes en este momento la palabra. Ah, queda recordarte, bueno, recordarles a todos, la semana pasada quedamos más o menos ya entrando como la Revolución Francesa, toma la Bastilla, y hicimos algunas recomendaciones para escuchar el podcast de Diana eh, Uribe, que toca muy chévere este tema de la Revolución Francesa. Ahí más o menos quedamos y bueno, vamos a continuar hoy en esta etapa, pero pues el micrófono es tuyo. bueno, pues sí, muchas gracias, Dani. Sí, habíamos, como para recapitular un poco, habíamos hablado que la cuestión más intrínseca de los derechos humanos es la dignidad, que básicamente ha sido por lo que se ha estado luchando desde este nacimiento de los derechos humanos. Hemos estado en una dicotomía o en un baile entre el idealismo y el realismo, entre las pasiones y los deseos más sublimes de la humanidad versus esta confrontación con nuestras sombras, con nuestros egos, con nuestras ambiciones personales, en esa dicotomía de crear una común unidad, de vivir como reconociendo al otro como un hermano, como un igual, versus la necesidad de sobreponernos y de sentirnos superiores a otros seres y no solamente eso, sino de subyugarlos, de llevarlos a un punto en el que pierden su propia dignidad. Entonces en ese recorrido vimos como un poco lo que fue el mundo antiguo, lo que fue la Edad Media y aterrizamos en el momento cumbre de los derechos humanos que viene a ser esa Revolución Francesa que da los derechos de los hombres, ¿no? Hay que empezar también como a entender estos elementos porque también nos van a dar una claridad sobre problemas que estamos viviendo en la modernidad y que son problemas que siempre se habían estado presentando, pero que solamente hasta el siglo XX empiezan a ser como comprendidos y entendidos. Entonces estábamos en ese momento, en ese furor de lo que era la Revolución Francesa y aquí lo voy a correlacionar con un momento que estamos viviendo que me parece muy similar y es esa respuesta de María Antonieta a las reclamaciones de las madres que están ante el palacio, que han tenido que caminar fuera de eso para llegar allá y elevar esta voz de protesta pidiendo pan, muchas
en el camino cayendo desmayadas pues por el hecho de la física hambre, a esta respuesta María Antonieta de decir como ah, que no, si no hay pan, pues que coman pasteles, lo traigo muy a colación con la respuesta del ministro Carrasquilla cuando sale a decir que una docena de huevos vale 1.800 pesos. Un gesto que para muchos podría ser como insignificante, desde mi lectura personal, está, está siendo un símbolo muy profundo de la desconexión que existe de los gobernantes con La las realidad. necesidades, con esas realidades y esas necesidades del común denominador. Porque puede ser que para el señor Carrasquilla no sea una diferencia o no sea algo básico, o en su propia dieta, pues no haya como una diferencia de, sí, sea algo insignificante, el mismo hecho de dar un precio del que él no tiene idea. Pero para el colombiano de a pie, que está indignado en este momento por las condiciones económicas en las que estamos, para la persona que va y le compra al tendero los huevos del desayuno, para la persona que el huevo es básicamente una pieza fundamental dentro de su alimentación, ese hecho sí genera demasiada indignación. Y no solo eso, sino que pone de antemano un escenario al que comparo y digamos que hago esta traspolación de la historia de los tiempos, como de lo que fue la Revolución Francesa y de este momento que estamos viviendo, porque nos lleva a un ejercicio fundamental de este programa y es precisamente la indignación y el indignarse porque es que verdaderamente no hay derecho. No hay derecho de estar en una desconexión tan profunda. No hay derecho que las personas de a pie tengan que seguir sosteniendo un sistema que por sus dinámicas es insostenible. Y no hay derecho que no se sigan reconociendo las necesidades fundamentales de las personas. Quería hacer como ese símil porque básicamente lo que viene después de la Revolución Francesa es una toma de conciencia por parte de las personas respecto a qué, a su dignidad. Hay como un entendimiento que ese elemento no estaba presente en la vida de las personas, que la igualdad tampoco estaba, que la fraternidad tampoco estaba, y que un elemento crucial en la vida de cualquier ser humano estaba muy limitado y es el tema de la libertad. Esta Revolución Francesa viene después con estos pensamientos del hombre, de los derechos del hombre, vienen a impactar muy positivamente a todos los procesos que se están gestando en Latinoamérica y en América, en la misma América, incluyendo Norteamérica, y vienen a materializar los procesos de independencia, unos procesos de recuperar precisamente esas dignidades. Y ahí empieza a entrelazar toda esta historia eurocentrista con lo que nos ha venido a nosotros pasando. Porque en ese reconocimiento del hombre y de sus igualdades, empezamos también a reconocer que no estábamos viéndonos como iguales, que, ese, que esta herencia española que se tenía aquí también estaba permeada por un colonialismo y por una diferenciación racial, étnica, hacia los indígenas y hacia los afro. Y aquí ya empiezan a marcarse también mm, si bien unos reconocimientos, también unas diferenciaciones muy profundas que posteriormente van a calar en la vulneración de muchos derechos y el no reconocimiento de muchos derechos que son como deudas históricas que aún se tienen. Giovanni, tú me corregirás y acá me gustaría preguntarle a la comunidad, eh, el responsable, hasta donde tengo entendido, de traer como la primera copia y hacer la divulgación de esta Carta de Derechos del Hombre que nace después de la Revolución Francesa a lo que era la Nueva Granada en ese momento es Antonio Nariño, Ujú. ¿cierto? Sí, Él es el que hace como esto y bueno, paga el precio de,
de hacer la divulgación de los derechos del hombre que empiezan a permear a las múltiples revoluciones de la Nueva Granada, pero no sé, en países como Argentina, que acá tenemos audiencias de Argentina, tenemos audiencia en Chile, ¿quiénes fueron los responsables en esos países de traer esas cartas y diversificarlas en los procesos de, por ejemplo, ahí de la mano de San Martín, en el sur, quiénes fueron? Si lo saben, nos lo pueden compartir, porfa, para también ir nutriéndonos de ustedes. Si tú lo sabes, súper. No, me parece que es una pregunta muy pertinente. No tendría como el dato ahí como a la mano, no sabría cómo fue como todo ese proceso, cómo se permeó. Lo que sí tengo claro es esa traducción y divulgación que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre del francés y todo lo que empezó a ocurrir después, toda esa efervescencia, que también vuelvo como a transpolar el día de hoy, quiero como hacer algunos ejercicios de ir y volver en la historia porque veo que algún autor mencionó que la historia es cíclica y es como si estuviéramos en una espiral que evidentemente va evolucionando por las mismas dinámicas materiales en las que nos desenvolvemos, por la misma evolución de la conciencia del hombre y de sus conocimientos científicos, pero que de fondo sostiene muchas similitudes que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Menciono todos estos elementos porque siento que esta Colombia que estamos viviendo es una Colombia que está al borde de entrar en un proceso que tal vez ella misma desconoce, pero que por las dinámicas que estamos viviendo económica y socialmente es predecible y predeterminable que vamos directo hacia un momento de confrontación, sin entrar a describir cómo podría ser esa confrontación, a qué nivel podría escalar. Es evidente que hay dos procesos o dos Colombias que se están proyectando hacia 2022 y que esas dos Colombias no están siendo compatibles la una con la otra. ¿Dónde entra el tema de los derechos aquí? Fundamental, porque precisamente ha sido el desconocimiento de esos derechos por parte del gobierno y por parte también de la ciudadanía, de nosotros como seres humanos, de no conocer esos derechos, de no apropiarnos de esos derechos. Y ese desconocimiento, esa ignorancia, nos ha generado también un grado de indignidad muy profundo. ¿Qué es ese grado de indignidad que se está menguando y que empezamos a retomar ese grado de indignidad y que estoy seguro este 28 de abril va a ser un nuevo momento que ya se venía cocinando desde lo que fue el paro del 21 de noviembre y que va a poner de manifiesto que hay un pueblo que está cansado de una élite que lo gobierna desconociendo sus realidades y que no solamente eso, sino que se está lucrando y se está sosteniendo con en base al detrimento de la gran mayoría. Creo que eso se va a ver muy marcado este 28 de abril. Vuelvo como a todo este proceso que pasó aquí en Latinoamérica, cómo empezó a cambiar todo el mapa geopolítico en Europa, en el mundo, empiezan los estados-nación, surge el concepto de estado-nación, todos estos conceptos estructurales de la ciencia política nacen precisamente del reconocimiento de los derechos humanos, todas las ciencias humanas tienen como ladrillo fundamental precisamente la comprensión que se tiene de los derechos humanos y cómo ella misma va evolucionando y haciendo que la historia evolucione. Ya entramos como en ese momento que alcancé a mencionar la vez pasada, iba a decir la clase pasada, la vez pasada, y era sobre los albores del siglo XX, ese acariciar y ese entrar en 1900 como un momento crucial porque viene toda una revolución tecnológica muy similar a la que estamos viviendo en términos de la rapidez y de cómo transformó la sociedad. Y esa revolución tiene como su primer chispazo en un conflicto que ocurre entre Rusia y Japón, que es la primera guerra ruso-japonesa, en la que ya se incursionan con un nuevo tipo de armamento. Digamos, me devuelvo un par de años a eso, situándolo como sobre
1820 más o menos con todo lo que fue la invasión de Napoleón, todo lo que fue este proceso napoleónico. Y porque de esa derrota que ocurre en Waterloo surge una serie de convenciones entre esos estados que se unieron para derrotar a la Francia de Napoleón y de ahí viene a nacer básicamente la diplomacia, como un esfuerzo precisamente para que los seres humanos dejen de matarse, por decirlo así, y que sea esa la única vía para solucionar pues los problemas y las diferencias entre los pueblos. Eso va evolucionando y empiezan a nacer las convenciones. Una de las principales es la Convención de Ginebra de 1875 más o menos, que viene a ser esos primeros elementos fundacionales para crear la Cruz Roja, para empezar a crear organismos internacionales que se dedican básicamente a sostener el anhelo idealista de los derechos humanos y es que la humanidad pueda encontrar caminos diferentes a la masacre, a la barbarie, a todo lo que implica la guerra para poder subsistir y solucionar las diferencias que siempre van a existir y que siempre van a ser obvias y propias de nuestra propia condición y naturaleza humana. En esos esfuerzos, cuando nace la Cruz Roja, cuando 5 países de Europa se reúnen en La Haya para intentar hacer un primer esfuerzo de acabar como con la guerra, que nace el Palacio de la Paz, es un palacio que se encuentra allá en La Haya, ah, donde actualmente sesiona parte como de la Corte Penal Internacional, que es la que se dedica a dirimir los conflictos entre naciones cuando ocurren como ciertas disputas. Esta instancia aún sesiona ahí como también remembrando este esfuerzo de los países como, o de algunas naciones del mundo por acabar como con la guerra. En todo este proceso, siendo Rusia una de los países como que ha puesto como un esfuerzo para crear este palacio y todo lo que esto implica, las mismas dinámicas hacen que entre en un conflicto con Japón, donde ya se incursionan con buques, se incursionan con un nuevo tipo de armamento, porque veníamos, como lo mencionaba la vez pasada, de una concepción de la guerra como algo positivo, algo donde hay un valor, algo donde hay un sentido. Y lo vemos mucho en lo que fue, perdón, el libro de León Tolstoy, de Guerra y Paz, o también en el libro de Ana Karenina, donde se hablaban de estos festines, de estos bailes, de estos hombres muy bien vestidos con sus uniformes y sus medallas, con sus sables, muy orgullosos de haber ido a las guerras y entre más medallas, pues más hombría, más valor, más reconocimiento. Y pasamos a lo que fue esta primera guerra ruso-japonesa, en la que Japón básicamente en una semana acaba con la naval rusa en una matanza pues despiadada y que se va a materializar completamente en lo que es la Primera Guerra Mundial, donde por estos pactos y alianzas políticos, en el lugar menos esperado, de la forma menos esperada, en un pequeño reino, la matanza o la muerte de un líder político arrastra a toda Europa a una guerra que no había tenido precedentes, una guerra de trincheras, donde básicamente las naciones se dedicaron a experimentar y a probar de qué forma se podían matar de más, matar al otro de mejor forma, de la forma más eficaz, de la forma más despiadada. Y entonces todo ese ingenio humano empieza a ponerse de manos de la destrucción, de manos de la devastación. Nace el gas amarillo, el gas mostaza, nace todo lo que son como las nuevas artillerías, las ametralladoras, empiezan a innovar la tecnología, digamos, en cómo puedo hacer que mi táctica sea más mortífera y en eso dejamos a más o menos, si me estoy equivocando, unos 10 o 15 millones de seres humanos durante 3 años en una guerra sin sentido en la que
cada, no sé, avanzar 10 metros implicaba la muerte de 500.000 hombres de un lado y del otro. En este relato también, y por eso menciono tanto lo de, como lo veo yo, ¿no? Simbólicamente, como esta danza entre el idealismo y el realismo, porque ocurre algo que rescata a pesar de toda esta barbarie y de sentir que la humanidad perdió la razón y que ese espíritu humano se diluyó, ocurre un hecho que resalta ese principio humano y es una tregua que ocurre para Navidad en la que, como era una guerra de trincheras, estaban muy cerca realmente los unos de los otros. Las distancias eran muy relativas, muy cortas. Y un soldado, creo que esta tregua ocurrió entre franceses y alemanes, se me escapa ese detalle, pero lo que sí tengo presente es que uno de estos bandos empieza a entonar un villancico y eso hace que el otro lado conteste y ocurre un cese al fuego sin ni siquiera provenir de ninguna orden de ningún alto mando. Y simplemente se levantan los hombres de las trincheras, salen, se encuentran y comparten esa noche, la noche de Nochebuena. La comparten juntos, en medio de una guerra tan cruenta, sin orden de Ese dato no nadie, me lo sabía. Tremenda simplemente, historia. sí, simplemente se levantan y paran por esa noche la guerra. Y esa Ush. tregua alcanzó a durar unos 2 días más o menos, hasta que los altos mandos entienden lo que está pasando y vuelve a haber como una orden de retomar las armas. Pero esa pausa ha sido uno de esos momentos históricos que a pesar de que la humanidad pueda estar como en esos momentos donde la locura impera, donde la razón se pierde, ese espíritu humano dice, aquí estoy, existo. Y creo que eso ha sido lo que ha mantenido los derechos humanos a lo largo pues, de nuestra historia más reciente incluso, porque es cuando más se han vulnerado. Entonces, ¿qué pasó después de esta Primera Guerra Mundial? Como que muchos elementos hacen que esta guerra se entienda que no tiene sentido continuarla, porque básicamente llegó un punto muerto en el que, en que literalmente avanzar 5 metros iba a implicar la pérdida de 500.000 hombres. Entonces ya existía un desgaste muy fuerte, ya estaban enviando a personas a sus casas dementes, de aquí ya también empiezan a aparecer estudios, los estudios psicológicos porque básicamente los hombres estaban regresando de las trincheras locos. Aquí es donde empieza a hablarse del estrés postraumático. Empiezan a aparecer estos estudios que comprenden también que el hombre está compuesto de unas realidades no tangibles y que estas realidades no tangibles también se pueden ver muy profundamente afectadas. Ocurre un suceso muy importante que cambia la historia y es un pacto que hace un pequeño hombre de una provincia rusa muy convencido de sus ideas, logra hacer una reunión con embajadores de Alemania y pacta un compromiso y es que si él en ese momento no se encontraba en Rusia, se encontraba en el exilio porque en Rusia ya había sido perseguido por sus opiniones y sus posiciones, se encuentra esta persona, este personaje con estos embajadores alemanes y pactan que si ellos lo hacen llegar a Rusia, él hace la revolución y saca a Rusia de la guerra, que era algo crucial para poder acabar con la guerra. Y así lo es, este personaje es Vladimir Lenin y él básicamente pacta un tren. Esta historia es muy curiosa y hay una película que se llama El tren de Lenin sobre esto, si lo quieren como profundizar. Y es toda esa travesía de esta familia, de estos 40 revolucionarios que van a básicamente a transformar la historia no solamente de Rusia, sino del mundo. Y con todas las connotaciones que tiene ese tren, porque tiene que atravesar toda Europa. En algunos puntos hubo un punto para cruzar una frontera que tuvieron que dejar todos los alimentos que tenían por las normas sanitarias del país. Tuvieron que atravesar básicamente en ayuno una gran parte de ese trayecto. Y el momento cumbre es cuando ese tren cruza la frontera de Finlandia, entra,
a la estación Finlandia, que se llama así la ciudad de San Petersburgo, y uno de estos revolucionarios le indica a Lenin que hay soldados con banderas rojas esperándolos, ellos asumiendo que pues los iban a detener, que ya sabían que iban a llegar, con la gran sorpresa que venían era a recibirlos. Lenin sale de este tren y pronuncia un discurso histórico y ahí empieza como esta historia de la revolución. ¿Por qué esto es tan importante? Porque esto también nos va a cambiar no solamente el panorama geopolítico, sino el tema de las ideologías que también han permeado muy profundamente pues la construcción de los derechos humanos, no solamente en su realidad no tangible filosófica, sino en su construcción jurídica y en su propia aplicación. Con esta revolución rusa empiezan a surgir nuevas ideas y nuevas formas de concebir la sociedad. Una sociedad comunista refiriéndose al término de la comunidad, es decir, que se plantea un bienestar común. Ahí vuelve a tomar el tema del idealismo muy fuertemente, de la igualdad, del reconocimiento de el otro como igual. Esto viene a permearse muy profundamente en la consolidación de lo que viene a ser el proyecto comunista socialista de la Unión Soviética y en estos ideales que quieren y se pretenden como expandir en el mundo, porque vienen también después a chocar con otras posturas que cuajan, digámoslo así, en lo que ya es el proceso de la Segunda Guerra Mundial. No sé si Dani tenga algún comentario, alguna duda. Voy a procurar ser como un poco más rápido porque ya vamos 26 minutos para que podamos como Sí, o cerrar. sea, yo te estoy escuchando, yo me parece que la historia está increíble, creo que esto nos cuenta un poco todo y si nos deben estar escapando miles de microeventos que van a desembocar finalmente en lo que termina siendo la Carta de los Derechos Humanos. La Carta de los Derechos Humanos de la que vamos a hablar, que es la Declaración de Cuarenta y ocho. 1948. Entonces, hay un montón de eventos que Giovanni nos ha estado compartiendo, nos ha estado hablando, este preámbulo de la Primera Guerra Mundial, y ya nos estamos adentrando en estos albores de la Segunda Guerra Mundial, que es este último pedacito antes del surgimiento de la Carta de los Derechos Humanos. Así que, por favor, continúa. Bueno, y ¿por qué es importante esta revolución rusa? Por los nuevos elementos que empieza a introducir en el pensamiento a nivel mundial, las concepciones de cómo se puede construir o cómo se debe construir una sociedad. Y también porque al salir Rusia de la guerra, al entrar, pues al ocurrir la revolución, después de la revolución viene una guerra civil que dura unos 4 años. Rusia tiene que salir, obviamente, de esta guerra. Am, Viene un tratado muy importante, que es el Tratado de Versalles, que es como, esto no es un esfuerzo por poner fin a la guerra, ni es un esfuerzo idealista. Además, bien, esto proviene muy desde el realismo político, porque más allá de querer garantizar la paz, lo que pretenden a Francia e Inglaterra es pasarle una cuenta de cobro a Alemania por algo que Alemania en sí no inició, sino que se vio obligada por el cumplimiento de estos tratados y estos pactos políticos que se tenían a entrar en esta guerra. Y este es el detonante principal, el caldo de cultivo que hace que el nacionalsocialismo pueda ser un proyecto político viable. ¿Cómo decirlo? Esa sensación que generó en los alemanes de indignidad y de injusticia al sentir que estaban pagando unas consecuencias muy fuertes y muy profundas de algo que ellos no habían realizado. Y básicamente sí fue, no solamente fue el perder Territorios. territorios tan importantes, sino las condiciones en las que este pacto fue obligado a cumplir por Alemania, porque como siempre los que pagan los platos rotos son los ciudadanos a través de los impuestos. O sea, este pacto realmente lo estaba pagando y lo estaban sintiendo ellos de sus bolsillos y con todas las consecuencias de, por ejemplo, no poder tener un ejército propio en medio de una expansión de proyectos de naciones-estado. Em, Sí, la misma situación de no solamente venir de una guerra, de también tener la necesidad de restaurarse de esa guerra, sino que además
hay que sacar del bolsillo propio y de la comida propia para solventar algo que ni siquiera fue que ellos, digamos, hubieran tenido esa primera intención. Este tratado viene a ser incumplido después bueno, aquí ya viene toda la historia del nacionalsocialismo, por una persona que es Adolf Hitler, quien empieza a incitar al pueblo a no reconocer este tratado, a organizar, bueno, toda la organización de su movimiento y de sus ideas que encarnan básicamente el realismo. Aquí hay, por eso hay ese choque tan fuerte ideológico, porque digamos que el nacionalsocialismo estaba más construido desde unas realidades políticas que no desde de una idealización, como si estaba de pronto construido el proyecto comunista, más desde una proyección de lo que el hombre debería ser, de lo que el hombre debería aspirar, versus la superioridad racial, la superioridad cultural, la superioridad étnica desde la cual se construye el nacionalsocialismo y todo este proyecto alemán. Aquí había algo muy importante y es que con la Primera Guerra Mundial las naciones entienden que hay que seguir haciendo esfuerzos más importantes para no volver a entrar en una confrontación como lo fue la Primera Guerra Mundial, tan devastadora y tan, mm, digámoslo así, sí, la palabra sería como devastadora en todos los términos, en especial en lo que implica al ser humano, la devastación que implica para el ser humano combatir en esas condiciones y luchar ese tipo de guerras. Se crea la Liga de las Naciones, precursora de las Naciones Unidas. En este esfuerzo se crea un tratado muy importante que tal vez muchos desconocen, es el tratado Brian Kellogg, que lleva los apellidos del ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y el de Francia. Nace como el primer acuerdo internacional con el objetivo de prohibir la guerra, literalmente, prohibir la guerra a nivel mundial. Y a este tratado se adhieren varios países de Europa. Sin embargo, esto fracasa absolutamente con el ascenso de Adolf Hitler en el poder alemán y pues con digamos que se diluye y se pierde el sentido de la diplomacia con esta política apaciguadora que tenía Inglaterra antes de Churchill y Francia de conceder y concederle peticiones o acciones a Alemania hasta que ya definitivamente hay un cambio de poder en Inglaterra y ya hay una acción por parte de Alemania el 1 de septiembre de 1939 de tomar Polonia, que es como el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, porque acá ya Churchill básicamente hace una declaratoria de guerra, aquí ya entra Francia y entramos en lo que es la Segunda Guerra Mundial. El fracaso nuevamente del idealismo por tratar de que los humanos se entiendan de buena forma, de que las naciones puedan desarrollar una mediana ¿cómo decirlo? Una mediana forma civilizatoria de resolver sus conflictos Civilizada, y posiblemente. civilizada, civilizada. Am, y entramos pues en la hecatombe y en el abrir las puertas del Tártaro, que fue la Segunda Guerra Mundial, con más de 50 millones de muertos y tal vez quien pudo encarnar más profundamente es todo este dolor y todas estas atrocidades y barbaries que se vieron fue pues Rusia luchando una guerra en unas condiciones absolutamente desiguales, con unos inviernos supremamente cruentos, lo que fue la guerra de Stalingrado, el sitio de San Petersburgo, que serían como elementos muy importantes de que en algún momento al menos pudiéramos tener unas nociones básicas, porque fueron momentos en los que la humanidad verdaderamente perdió el juicio, perdió la razón, perdió su espíritu humano y encarnado obviamente en lo que fue Auschwitz y todo lo que conocimos del holocausto judío. Entonces todo esto, este perder la razón absoluta, a perder nuestra humanidad casi que completamente, el hecho del fracaso del proyecto nazi, de que los mismos rusos hubieran sido quienes
básicamente ganaron esta guerra o que llegaron primero a Berlín y pusieron como de rodillas finalmente al régimen nazi, hace que el mundo y que que las líderes del mundo se cuestionen nuevamente con mayor profundidad. Porque esta vez tocó levantar Europa literalmente de los ladrillos y quienes lo hicieron fueron las mujeres viudas con sus niños huérfanos. Y este grado de caer tan bajo, de que todo se haya destruido tan profundo, hace que nazcan las Naciones Unidas, que vuelvan a resurgir un compromiso profundo de que nunca más la humanidad va a entrar en semejante destrucción. Este es el nacimiento o este es el contexto que nos aterriza al preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, que el 10 de diciembre de 1948, básicamente 3 años después de que finalizara la guerra, de que pasaran los juicios de Nuremberg, que también es una película que recomiendo, es Los juicios de Nuremberg, todo lo que también fue las descripciones de Hannah Arendt sobre la banalidad del mal, nos da unos elementos filosóficos muy profundos para reflexionar no solamente sobre nuestra vida, sobre la condición humana, sino para entender lo que son los derechos humanos y el por qué fueron tan necesarios. Nacen como una contención para que la irracionalidad del hombre no vuelva a surgir, nacen como una necesidad de poder contener las pasiones y las desviaciones, por decirlo así, esas bestias internas que pueden surgir de los seres humanos y que pueden llevarlo a cometer todas estas atrocidades. Ahí, ¿Te ahí está parece, como, sí. te parece si les compartimos a la comunidad un poco este preámbulo de lo que termina escrito, qué es lo que se redacta? Yo lo tengo acá, si estás de Ah, acuerdo, sí, sí, lo sí, dale. podemos leer y vamos tomando como Ujú, pequeñas notas en los párrafos de lo que después de haber hecho todo este viaje a través de nuestros siglos y siglos de evolución humana hasta llegar a este punto en el 48 ha sido un trabajo, ha sido unas luchas que nos han costado sangre, sudor y vidas para llegar a algo concreto que nos marca un norte de reconocimiento de nuestra dignidad. Y este preámbulo comienza de la siguiente manera, si me permites leerlo. ujú, Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, consideramos que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos, y esta parte a mí me gusta mucho, han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que esta conciencia de la humanidad se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre. El advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. ¿Cómo te sientes hasta acá? ¿Te gustaría aportar algo de estos dos primeros párrafos? Yo agradezco que seas tú quien lo haya leído porque yo no podría, se me hubiera cortado la voz inmediato. Para mí es muy fuerte esto porque lo pongo de contexto y también como para hablar sobre el tema yo viví básicamente casi 10 años de mi vida en Rusia, y he dedicado un buen de tiempo al estudio de lo que fue esa historia de la Segunda Guerra Mundial. Y mi maestría de Relaciones Internacionales fue casi un estudio de 500 años, por eso como que conozco como un poco toda esta historia de cómo se fue materializando los derechos humanos y principalmente el derecho a la paz, cómo pasó de ser no tangible a una realidad tangible que empezó también a abarcar lo no tangible. Y esto que tú acabas de mencionar, lo tengo tan presente y tan marcado en esos monumentos que aún viven, que serán eternos, de esas llamas eternas que aún arden recordando lo que fue la guerra, lo que fue ese dolor.
porque esto nace de precisamente de un esfuerzo, esto es la consumación máxima del idealismo humano, este preámbulo que tú acabas de leer, esa aspiración a que verdaderamente los hombres no tengan que recurrir a las armas, no tengan que recurrir a la destrucción para poder solucionar y solventar sus diferencias. Entonces, Y y esto que estás diciendo, y justamente se conecta con este siguiente párrafo, que para mí también es, me gusta, me toca mucho, y dice, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por a mí la palabra que usan casi no me gusta, pero por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. O sea, una de las cosas que también aquí nos cuenta un poco la Carta de los Derechos Humanos es que ya no sale de un derecho, ¿no? El derecho intrínseco de ser dignos, y que si este derecho de reconocer no es reconocido, tenemos la posibilidad y a su vez el derecho de levantarnos rebeldemente contra esos acuerdos o esas imposiciones de la tiranía y la opresión. Entonces, también es un llamado a tener una postura y a pararnos en nuestro lugar de dignidad. muy de acuerdo con lo que estás diciendo y aquí es crucial porque hay unos derechos no reconocidos que están intrínsecos en ese preámbulo y que son fundamentales. Aquí está intrínseco el derecho a la paz y el derecho a la rebelión. No están manifestados como tal, solamente hasta hace un par de años una resolución reconoce el derecho a la paz, que es algo como fundamental, que no estaba como sobrepuesto, pero aquí dejas ver algo que es muy claro y muy importante y es que tenemos derecho a la rebelión. Es un derecho innato y es precisamente que cuando ese estado, ese régimen de derecho no está cumpliendo las funciones para las cuales fue creado o acordado, es posible y necesario am, Rebelarse. acabar con ese régimen. Por eso también lo ponen esas palabras que, que se espera que, que las naciones no se vean obligadas a a ese recurso, sin Y ahí, desmeritarlo. y ahí nos conecta justamente que para que no tener, y una palabra que tú usas mucho que a mí me gusta, que es la palabra garantes, para no tener que recurrir a eso, necesitamos volvernos garantes. Y me gusta cómo continúa aquí en este preámbulo de la Carta de los Derechos Humanos, que dice, considerando también esencial promover, y es justamente lo que estamos haciendo en este espacio, Giovanni Abadía y Sextima, la promoción, el conocimiento de estos derechos humanos para el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, y allá que yo le agregaría, y los seres humanos, ¿no? Completamente de acuerdo. Y si sigues mencionando, o sea, si me permites aquí, yo hago am, la continuación de lo que estabas leyendo después del tema de la opresión. am, Dice, considerando también esencial promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social, a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Aquí en este momento ya, si lo traemos como a lo que es el siglo XXI, esto oh, es necesario reformarlo. Lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución actual de la misma ONU tiene que también surtir una serie de reformas que se adapten a las necesidades Sí, nuevas que se tienen, porque aquí aún en este momento, y ya eso ya es posible como cuestionarlo, esto sí ya. Esto aún sostiene un modelo binarista en medio de un, de una diversificación de lo que se ha conocido tradicionalmente como los cuerpos, como la sexualidad,
como el género y que no solamente está ocurriendo en una parte del mundo, sino que estamos viendo que es algo que está transformando y que es como una dinámica propia del siglo XXI. Sí, y acá todavía, y está bien, y está bien que nosotros, que esto no sea algo fijo, que esto no sea algo estático, y pues justamente por eso estamos también haciendo estas reflexiones sobre algunos párrafos, porque totalmente de acuerdo contigo, Giovanni. Esto se hizo en el 48, en un momento particular de la vida, no significa que esté perfecto, y acá hay unos detalles a que hay que ajustar al reconocimiento de unas identidades y unas relaciones con los cuerpos completamente que invitamos a que sea mucho más diverso. Si quieres, continúas, por favor. Sí, bueno, aquí también nos hablaba un poco de elementos muy importantes como es el progreso social, elevar el nivel de vida de las naciones, que eso es lo que es considerado como un estado social. am, pero pues esto también no se cumple. Entonces aquí también hay unos derechos que están intrínsecos, que es el derecho a tener una vida digna y y el derecho, o sea, que está implícito al hablar de progreso social y el nivel, y elevar el nivel de vida, se entiende que se habla del derecho a una vida digna, que tampoco que también es un derecho que está siendo vulnerado y principalmente está siendo vulnerado por quien debería ser garante de esos derechos. Y acá llegamos también a uno de los trabajos importantes que tú conoces de Sextima, y es que la calidad de vida está muy intrínsecamente correlacionada en la forma en cómo podemos resolver nuestras necesidades humanas. Si estamos incapacitados por X o Y razón, por razones exteriores, interiores, lo que sea, de no poder resolver nuestras necesidades humanas, es imposible que podamos elevar nuestro nivel de vida y poder tener una vida digna. Que eso lo hablaremos en capítulos más adelante, en episodios posteriores. eh, pero pues aquí vamos hablando un poco de lo que es el preámbulo y cómo llegamos hasta acá. Sí, ahí como para ir como cerrando, aterrizamos en lo que es la proclamación como tal. Dice, la Asamblea General proclama la presente, o sea, teniendo en cuenta todo lo que se mencionó anteriormente, sumando también que los Estados miembros se comprometen a asegurar la cooperación con con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades fundamentales del hombre, y considerando que en una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia que para el pleno cumplimiento de lo dicho, ah, esa Asamblea General proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal, tanto entre los pueblos de los Estados miembros como entre los territorios colocados bajo su jurisdicción. Aquí quiero hacer unas precisiones y esta proclama que se lee un poco ladrilluda es la que introduce em, la materialización de esos derechos que habían estado como un poco en el aire. Y con esta carta ya esto empieza a tomar un mecanismo jurídico, se empieza a materializar en lo que pueden ser leyes. Entonces, estos derechos vienen a ser como, si bien no son las leyes en sí mismas, sí vienen a ser la médula o lo que está por dentro de lo que es el grueso de las leyes, porque las leyes en lo sucesivo no pueden estar en desonancia con lo que son esta proclamación y estos derechos. Tienen que ajustarse. En Colombia pasa algo muy curioso y si hay de pronto personas que hayan estudiado leyes, que estén o que vean este video, darán la razón, que ocurre algo muy curioso y es que tenemos un sistema que hace que cualquier ley que tenga que ser directamente correlacionada con un derecho entra a ser parte
del derecho constitucional, por decirlo así. Es un mecanismo que todas esas leyes internacionales aprobadas en términos jurídicos respecto a los derechos son intrínsecas en la Constitución, entran de una. Entonces, es curioso ¿por qué? Porque ese mecanismo no existe es un mecanismo muy propio. Casi no existe o no hay países o referentes de países que puedan tener este sistema. Nosotros sí lo tenemos, lo que nos debería convertir en una nación muy garante de derechos, pero en la práctica lo que nos convierte es en una de las naciones con más vulneración, denuncias y problemas en términos de violaciones de derechos humanos. Y que esta carta nos sigue poniendo hacia adelante como la disyuntiva o ese baile entre realismo e idealismo, porque esto que pretendía ser la solución final, no lo fue. Y hemos visto que si bien desde la Segunda Guerra Mundial no ha habido una confrontación bélica que haya escalado a un nivel muy superior, digamos, conflictos internacionales, sí se han presentado múltiples conflictos internacionales, múltiples guerras que, si bien han disminuido y hacia el siglo XXI son mucho menores, estos conflictos internacionales sí ha escalado en conflictos étnicos, en conflictos de carácter interno de las naciones. Y sí, nos deja esa tarea que es que no sé si algún día lo vayamos a solventar como humanidad y es poner fin a ese baile y encontrar un camino medio, ¿no? Entre ese idealismo, entre la necesidad de entender que somos diferentes y que tenemos que encontrar un punto para resolverlo y el otro extremo que es irnos ya como a la irracionalidad o como también lo señalaba aquí la misma declaración que por las mismas dificultades nos veamos compelidos a la necesidad de alzarnos en armas en contra de la tiranía. Bueno, hemos tenido hoy el cierre de nuestro preámbulo de la Carta a los Derechos Humanos. Hemos visto su historia, hemos leído esta introducción de la Carta a los Derechos Humanos y vamos a estar, vamos a entrar de lleno cada semana en un artículo. Vamos a ir tocando, vamos a irlo conversando, porque para nosotros es muy importante la divulgación de esto, la formación, el conocimiento de estos derechos humanos, para que de esa manera, al conocerlos, podamos ser garantes y responsables de su ejecución, de su desarrollo, tanto en nuestras propias vidas como en la vida de los demás. Bueno, se nos acaba ya el tiempo, se terminan nos quedan unos minuticos, 2 minuticos para el cierre, Giovanni. ¿Alguna última invitación? Sí, claro. Vamos a tener nuestro siguiente live que precisamente vamos a abordar el estudio de lo que es el primer artículo. Estos primeros artículos son un poco generales y quedan como un poco en el aire, pero vamos a hacer un esfuerzo de poderlos comprender, ver, entender desde la coyuntura que estamos viviendo en el país, desde lo internacional, desde un poco de historia. Y lo curioso es que vamos a tener el siguiente live el día 29, un día después de lo que va a ser el 28. Más allá de entrar y en estos últimos minutos, más allá de entrar como en temas de discusiones políticas, sí quiero hacerles una invitación a que reflexionemos sobre el momento que estamos viviendo, sobre que tal vez hemos estado teniendo una posición, sí de mucha indignación, pero no de acción, de sentir que esto no nos toca. Y es muy curioso porque empecé como este live hablando de ese símil que veo entre esa frase de María Antonieta y esta frase del ministro Carrasquilla, porque pone de manifiesto esa desconexión. En esa época fue la harina, en este momento pues son como los huevos, ¿no? Con toda la connotación que puede tener eso, tanto alimenticia como en nuestro propio argot, ¿no? De cuando estamos indignados con algo decimos que tiene huevo. Entonces siento que sí es un momento de pensar, más allá si este gobierno tiene huevo o no lo tiene, si estas políticas tienen huevo o no las tienen, si esta reforma tributaria tiene huevo o no la tiene,
que seamos capaces de darnos cuenta lo nocivo que ha sido el permitir por tanto tiempo, lo nocivo que ha sido por esa posición que han tomado muchas generaciones de hacer de cuenta que no pasa nada y continuar sus vidas sin entender, desconectados de las realidades comunes, porque eso nos ha traído hasta este momento. Y eso hace que sí o sí este 28 de abril podamos manifestar esa indignación que tenemos y decirle a este gobierno y recordarle quién es el pueblo soberano, ¿no? Quién es el que realmente está sosteniendo básicamente todo, porque nos van a poner a tributar, a dar tributo a una élite que, fuera de que está desconectada de las realidades del país, no entiende lo que representa un huevo, ¿no? O sea, dentro de nuestra vida cotidiana, de la alimentación y todas las connotaciones que puede tener este símbolo que ojalá podamos tener como un símbolo este 28 de abril. Ahí lo dejaría yo, Dani. No, muchísimas gracias. Gracias por tus palabras, gracias por tus reflexiones. Que si va a quedar guardado, sí, queda guardado en el perfil de Giovanni Badía, que es De T. Sartriov, sí. Sargil, Ajá, aquí por donde estamos como conectados, por enlazados. donde está conectado, y por el perfil de sextima.co. Entonces, nos vemos el próximo jueves para continuar trabajando, continuar esta divulgación de los derechos humanos. Un abracito, Giovanni. Bendiciones. Que nota A verte otra ustedes, vez hoy. muchas gracias, que estén Chao, muy chao. bien.